Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te ampare. Bienvenido al programa El Dios Desconocido, el segundo episodio de mi historia bajo la serie de Mañana oirás mi voz. Y en esta hermosa madrugada estamos haciendo el segundo episodio para esta serie, para este programa que ha sido de bendición, ser inspirado por el Espíritu Santo al llevarte en una aventura donde a mí me presentaron a un Dios que era desconocido para mí, pero en el transcurso del tiempo fue un Dios que se me presentó, un Dios que me sedució, un Dios que me mostró que yo no tenía que ser como el predicador del momento, que yo no tenía que ser como nadie más, mas Él solamente quería que yo fuera como su Hijo Jesús. Y de eso se trata este programa, de exaltar el nombre de Jesús, de honrar y glorificar a nuestro Maestro. Y aunque parezca algo pequeño, no lo es. Entonces, ¿qué hay detrás de mi historia? Quisiera leer un pasaje de la Biblia. Este lo podemos encontrar en Hechos 17, del 16 al 34. Y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos que disputaban con él, y unos le decían a Pablo: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros se preguntaban: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con esto, mi amado, quiero hablar del Dios desconocido. ¿Por qué me llama la atención esta historia? Porque desde muy pequeño me instruyeron a mí en la idolatría. Me instruyeron a mí en la Virgen de Guadalupe. Tal vez no una instrucción adecuada, tal vez no una moraleja o un principio donde te sientas, ¿cómo se dice?, en el monasterio, bajo un cura, bajo un sacerdote. Pero fue algo que me dieron desde que era pequeño, ¿verdad? Nos limpiaban con los huevos de gallina, con perfume, y lo pasaban por todo el cuerpo y miraban las bolitas de aire que estaban dentro, que salía del huevo, y eso determinaba tu fe, que si te habían puesto el ojo, que si no. Eran culturas, tradiciones, patrones que pues inculcaron en mí desde pequeña edad. Por eso me compadezco al principio de ese capítulo, de ese versículo, donde dice que Pablo se enaldecía con la idolatría de la ciudad. Y la razón que hablo del Dios desconocido es porque aún hoy en día, cuando llega alguien a la iglesia, dentro de la propia iglesia hay idolatría. Y estas son las cosas que nadie quiere hablar. Estos son los temas que nadie se atreve a tocar por no incomodar a la gente, por no causar controversia. Pero vemos claramente en esta historia de Hechos, que es tan hermosa, que es necesario tocar estos temas, que es necesario decirle a la gente: a veces vas a la iglesia a adorar al Dios que no conoces. A veces vas por el pastor, por la pastora, que no es malo. A veces vas por el mensaje, por quien predica, por la cultura, por los patrones, por lo que te gusta de un lugar. Pero vas a adorar algo desconocido a ti. Y me llamaba la atención y me sentía a empezar esta serie, donde podía compartir a ese Dios que era desconocido en un punto a mí, donde yo llegué al punto de la religiosidad. Como decía Pablo: varones, veo que son hombres religiosos. Yo recuerdo tantas veces que yo entraba en una iglesia en mi infancia, donde el patrón era tener la mejor corbata, tener el mejor traje, fajarte la camisa, rasurarte, verte bien, que no tiene nada de malo. Pero se convierte en algo excesivo, en algo malo, cuando ese es el patrón por el que tenemos que vivir. Cuando la puntualidad, por ser extremistas en comenzar el culto a cierta hora, podemos encontrar muchas cosas. Pero de esto se trata este programa. Se trata de hablar del Dios desconocido, el Dios que mucha gente ha conocido, pero tienen miedo a hablar por temor a ser expulsado de las iglesias, por temor de que lo vean diferente. Pero este Dios que se nos ha presentado ha sido el mismo Dios que nos llevó a una iglesia un día. Ha sido el mismo Dios
que nos trajo a los caminos del Señor, pero según nuestro propósito, nos empezó a alumbrar los códigos en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra conciencia, y nos empezó a dar según nuestro propósito. Y con esta serie yo quiero poner en alto el nombre de Jesucristo, porque podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, que esos hombres eran idólatras. Y si eres cristiano me vas a entender que a veces vas a la iglesia y te sientes el indiferente, te sientes al que todo mundo juzga, te sientes como la oveja negra, porque puedes ver más allá, porque puedes sentir algo que los demás no. Y no es para decir que los demás estén mal, sino que hay gente que cree en los patrones de hoy en día, hay gente que cree en la cultura de hoy en día, y que si vamos al punto final, si eso les va a dar su salvación, no podemos meternos con eso. Pero si tú eres como yo, si tú eres como personas que conozco, que Dios se les ha revelado de una manera muy diferente, que hemos conocido al Dios de la misericordia, hemos conocido al Dios de la gracia, y no poner eso por alto por desobediencia o rebeldía, sino que solamente te sientes tan fuera del sistema que a veces prefieres mantenerte callado en silencio. Si te estás relacionando en esta hora, este programa es para ti. Esta serie es para ti. Porque todos tenemos a un Dios que conocemos allá afuera en la iglesia. Todos conocemos al Dios del amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero no todos hablamos del Dios que conocemos en nuestra casa. El que se nos presenta a esta hora. El que cuando todo el mundo está dormido, habla tu lenguaje. De ese Dios es el que te quiero hablar. Porque Pablo decía, a ustedes les gusta escuchar mucho. Ustedes siguen los patrones que quieran. Tienen 1000 cosas que seguir, 1000 cosas por qué afanarse. Pero yo vengo a hablarles de aquel Dios que tienen en la esquina. Aquel Dios que todo el mundo tiene guardado, que trae convicción, que te alimenta, que te da gozo cuando te sientes triste, que te levanta cuando te han pateado. Ese Dios que tienen escondidos, que tienen miedo a sacarlo, por miedo de ser señalados, por las posiciones, por los títulos, por los dones. Yo vengo a hablar de ese Dios desconocido, el que nos habla a todos, el que nos levanta a todos, y que no hay diferencia de impío a piadoso, de griego a judío, de mujer a hombre, de esclavo a libre, sino al Dios Jesucristo, el Mesías, el que muchos hoy en día no conocen. Aunque prediquen de Él, aunque hablen de Él, es el Dios desconocido para muchos. Y yo en esta madrugada vengo a hablarte de eso. Vengo a alimentarte, vengo a levantarte el ánimo y decirte que tal vez ese Dios desconocido quiere conocerte en esta mañana, pero los patrones, los preceptos, los argumentos, el altivez, el ego, la soberbia, a veces no deja presentarse a ese hermoso ser como se quiere presentar a ti. Y eso es lo que va a hacer este canal. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a hablar la verdad, sin títulos, sin posiciones,
sin doctorados, sin escuela, vamos a ser seres humanos que hablamos del Dios que se nos ha revelado. Así que con esto te dejo pensando. Hechos 16. ¿Cuál es el Dios que se te ha dado a conocer en la tormenta, en la tempestad, cuando nadie ha estado ahí, cuando sentiste que tuviste la culpa, cuando sentiste que fallaste y que Dios te quiere opresionar, que Dios es un tirano? ¿Estás viendo al Dios que te contaron los demás? ¿O estás viendo al Dios que sabes que platica contigo todos los días? Que te habla a tu mente, a tu conciencia, a tu corazón. Es tiempo de dar a conocer a ese Dios, a Jesucristo, al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A ese Dios le vamos a dar luz. De ese Dios vamos a dar a conocer. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te ampare. Mi nombre es Jorge Heredia. Pases buenas noches.